Esto pasó hace unos meses. Era mi primer trabajo como enfermero y estaba ansioso por demostrar que podía manejar el turno nocturno. El hospital era un edificio antiguo, con luces fluorescentes que parpadeaban y pasillos que parecía que nunca terminaban. La mayoría de las noches eran tranquilas, pero había un aire pesado que nunca me dejaba en paz. En mi primer turno, pasé el tiempo revisando salas, atendiendo pacientes y tratando de recordar todos los procedimientos. Instalé mi estación de trabajo en la sala de enfermería, y todo parecía ir bien. Estaba cansado, pero el ruido del hospital me mantenía alerta. Sin embargo, algo cambió durante mi tercer turno. Al revisar una sala vacía, escuché unos pasos sutiles en el pasillo. Era un sonido tan tenue que pensé que solo eran mis propios pasos resonando en el silencio, pero al asomarme no había nadie. Un escalofrío me recorrió la espalda, y traté de convencerme de que solo era mi mente jugando malas pasadas por el cansancio. Con los días la inquietud fue creciendo. Los pasos empezaron a ser más frecuentes. Intenté ignorarlos, pero la sensación de que alguien me observaba no se iba. Era como si el hospital estuviera vivo, y las sombras se movían en las esquinas de mi visión. A veces, escuchaba susurros apagados que se desvanecían cuando giraba la cabeza. Recuerdo que una vez, me parecía haber oído Javier, pero no estaba seguro. Trataba de decirme a mí mismo que todo era producto del agotamiento. Pero mi corazón latía fuerte en esos momentos de silencio. Hubo noches en las que me encontraba solo en un pasillo, y entonces sentía pasos apurados resonando detrás de mí, acercándose más y más. Es solo el estrés, me repetía. Pero la atmósfera seguía sintiéndose extraña. Durante la cuarta noche, mientras revisaba una sala, vi una sombra al final del pasillo. No pude evitarlo. Apreté los dientes. Me acerqué, pero la sombra parecía moverse. Grité, «¿Quién está ahí?». Mi voz resonó, pero no hubo respuesta. El tiempo avanzó, y llegó mi quinto turno. La tensión se sentía más densa. Esto no puede ser real, pensé. Sin embargo, entonces escuché el sonido de unos pasos, esta vez más cerca. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. El sudor comenzó a brotarme. Entonces entendí. «¿Por qué estás aquí?». Resonó una voz en mi mente. Me di la vuelta. No había nadie, solo el oscuro pasillo. En ese momento supe que tenía que enfrentar lo que me estaba acechando. Las luces parpadeaban con más intensidad, creando sombras inquietantes. «¿Por qué estás aquí?», volvió a sonar en mi cabeza. Miré de nuevo hacia el final del pasillo y la sombra ya no estaba lejos. En lugar de tener miedo sentí que algo iba a suceder. No sabía si tenía que correr o quedarme. Estaba atrapado en un instante. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, la sombra se movió hacia mí. Ahí fue cuando comprendí que aquellos pasos nunca serían aclarados, y que el hospital guardaba secretos que nunca podría entender. Capítulo 2. La sombra se desvaneció en el aire, pero la sensación de que algo no estaba bien se mantuvo. Me sacudí rápidamente la inquietud y decidí que era hora de actuar. No podía seguir así, atormentado por ruidos y sombras. Me acerqué a la sala de descanso, donde mis amigos, mis compañeros de turno, a menudo se reunían para tomar café. Tal vez compartir lo que estaba sucediendo sería útil. Cuando llegué encontré a Clara, una enfermera veterana sentada con la mirada fija en su teléfono. Su expresión era tranquila, pero algo en su aura me decía que había presenciado lo mismo que yo. «Clara», empecé. «Ha pasado algo raro en estos turnos». Ella levantó la vista y sonrió, pero esa sonrisa no alcanzaba sus ojos. «¿Raro como sentir que te están observando?», preguntó, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Lo he sentido desde que empecé aquí. Este lugar tiene sus fantasmas». Esa palabra resonó con un peso que no pude ignorar. «¿Fantasma? ¿De qué hablas?», pregunté, sintiendo que las palabras resistían la lógica. Clara me miró de manera seria. «Este hospital tiene historia. Algunos lo llaman hogar, otros prisión. Algunas noches,
Los antiguos habitantes vuelven a pasear por sus pasillos. Se inclinó hacia mí. Si escuchas pasos, no son solo cosas de la mente. Mira, he aprendido a ignorarlos, pero si alguna noche sientes que alguien te llama, no te acerques. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué no? Porque no siempre son amistosos. Mi mente estaba en ebullición. Tenía tantas preguntas, pero el miedo me detuvo. Olvídalo, solo es cansancio, me repetí. Agradecí a Clara y me dirigí de nuevo a mi estación. Esa noche, mientras recorría el pasillo, todo se sentía diferente. La atmósfera había cambiado y mi mente estaba repleta de historias oscuras. ¿Sería verdad lo que decía Clara? Ver a los antiguos pacientes, escucharlos murmurar mis primeras noches, me atormentaba. Al llegar a la sala que revisaba regularmente, de pronto, a mi derecha, sentí un tirón en mi camisa. No era una sensación física, más bien un llamado. Algo me instaba a mirar hacia la esquina del pasillo. Ahí, justo a la salida, había una figura oscura. No podía distinguir rasgos, pero los ojos, si existían, parecían brillar con una luz que no era de este mundo. No, pensé. Esto no está sucediendo. Sin embargo, me vi atraído. Di un paso hacia adelante. ¿Quién está ahí?, pregunté. Pero la figura solo pareció cobrar vida, cerrándose más mientras la distancia entre nosotros se acortaba. El parpadeo de las luces parecía marcar el ritmo de mi corazón ahora acelerado. El eco de la voz en mi mente resonaba: ¿por qué estás aquí? Pero esta vez no era un susurro, era un grito claro que me atravesó. De repente, sentí como si el aire se volviera denso, tirando de mí, como si quisiera atraparme. Dando media vuelta corrí hacia la sala de enfermería buscando refugio. Pero cuando llegué, me encontré frente a un espejo que me devolvía una imagen inquietante. Mi rostro empalidecido y unas sombras detrás de mí, como si alguna presencia decidiera seguirme. Entonces, lo entendí. La búsqueda por entender estos pasos me estaba llevando hacia algo más oscuro. 3 voces resonaron dentro de mi mente susurrando: no estás solo. Y justo cuando estaba a punto de dar la vuelta para enfrentar nuevamente mis miedos, vi lo que hacía tiempo había temido. Una mano fría que se alzaba desde detrás de mí. Capítulo 3. El pavor me paralizó. La mano se alzó lentamente y por un breve instante, el tiempo se detuvo. Mis sentidos se agudizaron. Pude sentir el frío que emanaba, y el latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Tragué saliva, intentando reunir el valor para girar y enfrentar lo que me acechaba. Pero esa mano significaba más que un simple alcance. Era un recordatorio de lo desconocido. Con un impulso desesperado dejé el espejo y me lancé a la puerta. No podía quedarme allí ni un segundo más, como si el espejo pudiera abrir un portal a un mundo del que no quería saber nada. Fui directo a la sala de descanso, mis pasos resonando en el pasillo como un eco de mi ansiedad. El aire pesado en mis pulmones me hacía sentir atrapado. Cuando alcancé la sala encontré a Clara sentada, aún con su teléfono, esta vez con una línea de preocupación surcando su frente. «¿Qué te pasa?», preguntó, pero no podía articular las palabras. Vi algo», logré decir, sintiendo que mi voz temblaba. «¿Qué tipo de algo? Necesitas ser concreto», insistió poniéndose de pie y extendiendo la mano hacia mí, como si intentara sacarme del trance. «He sentido cosas, pasos, como si alguien me estuviera llamando. Y entonces vi una mano», respondí. El recuerdo de la mano espeluznante aún me mantenía temblando. Clara se congeló por un instante, su expresión tomando un giro serio. «Tienes que entender que cada vez que encuentras algo así hay una razón. Tienes que prestar atención». «¿Pero qué significa eso? ¿Qué es lo que ocurre en este lugar?», exigí, un tono de desesperación escapándose de mis labios. «Las historias de este hospital son reales. Hay pacientes que nunca se fueron, almas atrapadas entre el mundo de los vivos y el más allá. Algunos buscan ayuda, otros no son tan amables», dijo, mientras sus ojos se oscurecían con una mezcla de compasión y terror.
Nuestras conversaciones parecían flotar en el aire, pero el peso de sus palabras empezaba a caer sobre mí. Me preguntaba por qué había tomado el trabajo, y ahora me sentía peor que un simple cuidador, atrapado entre susurros y sombras. Escucha, no puedo quedarme aquí sin investigar. Si hay algo que no entiendo, necesito saberlo. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre lo que ha sucedido aquí? Clara hizo una pausa como si considerara cada palabra. Hay un viejo archivo en la planta baja, pero no estoy segura de que quieras ir. Muchas personas han desaparecido alrededor de esos documentos, y ellos no siempre están contentos con que se les moleste. Esa advertencia resonó en mí, pero la curiosidad me empujaba hacia adelante. Necesitaba respuestas, y tal vez encontrar ese archivo podría darme la clave para entender. Voy a ir. No puedo quedarme en la oscuridad, dije con determinación. Si decides hacerlo, por favor, ten cuidado, escucha y presta atención, no te desvíes del camino marcado, advirtió Clara, con el corazón en la garganta y la sensación de que cada paso era una elección peligrosa. Abandoné la sala de descanso. Atravesé los pasillos, cada vez más oscuro, con una mezcla de pavor y resolución. La tensión crecía conforme descendía hacia la planta baja. Al llegar al final de las escaleras, una puerta antigua se alzaba ante mí, con un letrero que decía, Archivos. La bisagra crujió ominosamente al abrirla, como si el sonido fuera un grito desde el mismo pasado. Dentro, el aire era más denso, cargado de secretos. Entonces un frío repentino recorrió mi espalda, y sentí que no estaba solo. Un susurro rasgó el silencio. Vuelve. No deberías estar aquí. Esa voz, profunda y gélida, silbaba en mi oído, llenándome de terror. En ese momento me di cuenta de que estaba a punto de desatar algo más grande, algo que quizás nunca podría controlar. Capítulo 4. La advertencia flotaba en el aire, pero no podía dar marcha atrás. Vuelve. No deberías estar aquí. La voz resonaba como un eco en mi mente, y al mismo tiempo, un impulso intrínseco me empujaba hacia adelante. Un estante de archivos se alzaba ante mí, cubierto de polvo y telarañas. La única luz provenía de una lámpara parpadeante, arrojando sombras en las paredes. Me acerqué al estante, sintiendo que cada paso era un desafío. Las carpetas parecían susurrar, cada una conteniendo historias que habían estado ocultas durante tanto tiempo. Mientras abría la primera, un hilo de aire helado me atravesó. Los documentos estaban desordenados, como si alguien hubiera estado buscando desesperadamente algo en ellos. El registro comenzó con fechas antiguas, nombres de pacientes, muchos de ellos tachados como si sus vidas hubieran sido borradas. Pero fue la última entrada la que me hizo detenerme. Un nombre. Eduardo Morales, seguido de la palabra desaparecido. La fecha estaba marcada días antes de una serie de eventos extraños reportados en el hospital. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que ese nombre me resultaba familiar. Clara mencionó algo sobre un Eduardo, pensé mientras revisaba la carpeta en busca de más información. En un rincón, encontré una nota manuscrita. Buscarlo en el cuarto de la terapia. Mis manos temblaban. Estaba a punto de poner la carpeta de lado cuando sentí un movimiento a mi izquierda. Me giré abruptamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Desde el fondo de la habitación, una sombra se desvanecía rápidamente en el pasillo. ¿Quién está ahí?, grité, pero la respuesta fue solo el silencio. El instinto me decía que debía salir de allí, pero la parte curiosa en mí quería seguir. Reuniendo valor, me deslicé más profundamente en el cuarto. Una puerta al final del pasillo parecía entreabrirse, como invitándome a entrar. Cada paso pesado resonaba en mis oídos, y el frío se intensificaba. Abrí la puerta lentamente. Dentro, el cuarto estaba oscurecido y poco iluminado, con una serie de sillones desgastados. El polvo volaba en la luz tenue, y la sensación de que algo estaba esperando me hizo retroceder. Era fácil sentir que aquel espacio estaba habitado por más que objetos inanimados.
De repente un fuerte golpe resonó en la habitación. Me volví alerta buscando de dónde provenía el sonido. Mis ojos se posaron en un cuarto detrás de mí. La puerta estaba entreabierta y se movía suavemente, como si alguien estuviera allí. ¿Eduardo?, pronuncié al darme cuenta de que la nota hacía referencia al paciente desaparecido. La sala estaba llena de viejas máquinas de terapia, desfasadas y cubiertas de polvo. Una sensación de opresión me envolvía. No podía escapar. No quería. Avancé hacia la puerta entreabierta, sintiendo cómo la respiración se me cortaba. Era como si una fuerza invisible me empujara a entrar, aunque una parte de mí sabía que entre esas sombras no encontraría solo respuestas. Sin embargo, algo dentro de mí lo necesitaba con desesperación. De pronto, los pasos resonaron nuevamente, esta vez más claros y cercanos. Eran arrastrados, como si alguien intentara moverse con esfuerzo. Me paralicé, el sudor brotaba en mi frente, y entonces al girar la esquina lo vi. Una figura borrosa, casi humana, se materializó frente a mí. Sus ojos brillaban en la oscuridad. No era el Eduardo que había imaginado. Era algo que había esperado, pero también temido. Mi mente entró en pánico mientras la figura avanzaba lentamente. «¿Quién eres?», grité, aunque en el fondo sabía que mi voz temblorosa solo reflejaba mi miedo. La sombra se detuvo. Mi corazón latía con fuerza y en ese momento comprendí que había cruzado una línea que no podía volver. Y como una advertencia, escuché un susurro helado. «No deberías haber venido». Capítulo 5. La figura frente a mí parecía estar hecha de sombras, pero sus ojos ardían con una intensidad que me paralizó. No sabía si debía correr o quedarme allí, esperando una respuesta que no llegaría. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el eco de mi propia respiración y el retumbar en mi pecho, en mí. «¿Quién eres?», volví a preguntar, pero mi voz sonó casi ahogada. La sombra no se movió, al menos no hacia mí. En cambio, pareció alzar una mano, señalando hacia el rincón más oscuro del cuarto. Instintivamente, mi mirada se desvió hacia ese punto, donde la oscuridad parecía cobrar vida. A medida que intentaba comprender lo que estaba sucediendo, la figura avanzó un paso más cerca. Mi mente rugía de terror. Era como si cada instinto me gritara que debía huir. Pero mis pies permanecían pegados al suelo. El frío se intensificó cuando escuché un susurro, esta vez más claro. «Él está aquí». Sin pensar, di un paso atrás. La carpeta que sostenía se deslizó de mis manos y fue a parar al suelo con un golpe sordo. La figura se detuvo de inmediato, sus ojos fijos en mí, como si de repente hubiera sido despojada de su propósito. Esa fracción de segundo se sintió como una eternidad. Un ruido sordo interrumpió el momento tenso. Era el sonido de una puerta cerrándose con fuerza en el pasillo. Me di la vuelta, el instinto de supervivencia apoderándose de mí. «¡Eduardo!», grité, pero mi voz apenas atravesó el aire helado. Si alguien más estaba aquí, me necesitaba. La figura seguía allí, quieta, pero sentía que ya no era la misma. Era como si hubiera perdido algo. Con un esfuerzo, me alejé un paso, luego otro, hasta que finalmente giré sobre mis talones y corrí hacia la salida. El pasillo me parecía más largo que antes, cada paso resonando con un eco que parecía burlarse de mi pánico. Detrás de mí, escuché el susurro nuevamente, suave, pero penetrante. «No puedes escapar». De repente, la luz de la lámpara comenzó a parpadear con más fuerza, y la atmósfera se volvió aún más fría. Traté de mantener la calma, pero el miedo era una carga aplastante. Corrí hacia la puerta que había visto antes, pero a medida que me acercaba, algo oscuro y denso parecía bloquear mi camino. Era como si la sombra de la figura se hubiera expandido hasta el pasillo. El aire se volvió espeso. Me costaba respirar. Recordé la nota. Buscarlo en el cuarto de la terapia. Sin tiempo que perder, decidí desviar hacia la sala donde estaban las máquinas de terapia. Si Eduardo estaba aquí, tal vez todavía había una oportunidad. Lo que fuera que me había atrapado, parecía cederme un respiro. Con un empuje renovado me deslicé a través de la puerta. Las máquinas viejas chirriaron levemente,
y el aire era una mezcla de polvo y electricidad estática. Observé a mi alrededor, buscando cualquier indicio de Eduardo. El cuarto parecía vacío, pero un pequeño fogonazo de luz apareció en la esquina. Me acerqué, mis pies apenas tocando el suelo. ¿Era una imagen, una proyección? En el centro de aquel espacio, vislumbré un objeto en movimiento. Un archivo era iluminado sutilmente. Cuando me incliné, lo vi claro. Era otra carpeta más, con el nombre de Eduardo en letras grandes. A medida que extendía la mano para tomarla, sentí un escalofrío recorrerme nuevamente. «¿Eduardo?», pronuncié, como si al pronunciar su nombre pudiera invocarlo. El miedo me abrazaba, pero la curiosidad volvió a surgir en mí con fuerza. Entonces, escuché pasos nuevamente, esta vez más cercanos. Pero no eran arrastrados. Eran rápidos. La oscuridad volvió a brotar detrás de mí. No era la figura esta vez. Era otra presencia, y estaba más cerca de lo que creía. Atrapado entre la sombra y la luz, me di cuenta de que el misterio se estaba apretando a mi alrededor. Pero esta vez, había tomado una decisión. Tenía que encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Sin voltear a ver qué o quién venía, atraje la carpeta con un movimiento rápido. El pesado silencio se rompió con un grito, y supe que mis elecciones me llevarían a un lugar del que no podría escapar. Capítulo 6. Un grito desgarrador resonó en la sala de terapia, un sonido que me hizo estremecer. Al mismo tiempo, la carpeta con el nombre de Eduardo cayó de mis manos, deslizándose hacia el suelo. Todo se volvió borroso, como si mi mente buscara bloquear la realidad que me rodeaba. No había tiempo para pensar. Miré hacia la puerta, donde la oscuridad se arremolinaba como un océano inquieto. Algo se acercaba. La mezcla de miedo y adrenalina encendió una chispa de acción en mi interior. Me arrastré rápidamente hacia la esquina más alejada, pero no podía alejarme del eco de ese grito. Fue un grito de dolor, de desesperación. Mientras trataba de controlarme, pensé en lo que significaba la carpeta. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué había descubierto Eduardo antes de esto? El impulso de abrirla era abrumador, pero el principio de mi instinto de conservación me advertía que cada segundo contaba. Luego noté un brillo tenue que provenía de la carpeta. Sin pensarlo 2 veces, la recogí y la abrí con una mano temblorosa. Las hojas estaban llenas de notas escritas a mano, pero las palabras se entrelazaban de manera incoherente. Frases sobre tratamientos, pero también menciones de algo oscuro, de eventos no registrados. Un rayo de terror me atravesó. Eduardo había estado investigando algo en este lugar, algo que ni siquiera debería existir. Un ruido fuertemente definido interrumpió mis pensamientos. La puerta que había cerrado al entrar se abrió de golpe, y vi una silueta oscura. Mi corazón se detuvo un instante. La figura emergió de la sombra, y su rostro se volvió visible. Era Eduardo, o al menos la parte de él que conocía. Su expresión era una mezcla de miedo y confusión. «Escapemos ahora», dijo, su voz un susurro roto. Lo miré incrédulamente. Estaba vivo. Al mismo tiempo, algo en su tono no sonaba bien. ¿Qué te ha pasado?». Apenas logré preguntar mientras me acercaba a él. Mis pensamientos se atropellaban, empujándome a encontrar sentido a lo que veía. «No hay tiempo», comenzó él, pero sus ojos miraron más allá de mí. «Detrás de ti». Me giré, y allí estaba. La figura oscura había tomado forma. No era solo una sombra, era un ser de desesperación. Su mano alargada se extendía hacia mí, emitiendo una vibración que helaba la sangre. Nuevamente, el sentimiento de asfixia me envolvió. Eduardo se abalanzó hacia mí tirándome de la mano. «¡Corre!», gritó. Pero mientras me alejaba no podía evitar sentir que el piso temblaba con la energía de aquella oscuridad detrás de nosotros. Corrimos por el pasillo que nos llevaría a la salida, pero con cada paso me preguntaba qué le había sucedido a Eduardo. La confusión y la desesperación me atormentaban. ¿Qué había descubierto aquí que había puesto en riesgo nuestras vidas?
Cuando llegamos a la entrada principal, la puerta estaba sellada, inmóvil. Me giré hacia Eduardo, pero sus ojos estaban fijos en algo más. La sombra había comenzado a crecer, extendiéndose hacia nosotros como un manto desesperado. La sensación de que el tiempo se acababa lo abrumó todo. No tengo respuestas, dijo con la voz entrecortada. Pero sé que esto no se detendrá. Necesitamos encontrar la fuente. Sin poder evitar que el miedo y la urgencia llenaran el espacio, solo pude asentir. La oscuridad avanzaba, y el eco de nuestros pasos resonaba con una desesperación oculta mientras nos dirigíamos al corazón del enigma. Pero en el fondo de mi mente, la pregunta seguía viva. ¿Qué demonios era realmente esa sombra que nos perseguía? Este momento era solo el principio. La verdadera pesadilla estaba a punto de revelarse. Capítulo 7. La oscuridad se cernía sobre nosotros, presionando con una fuerza palpable que parecía querer tragarnos enteros. Eduardo y yo intercambiamos miradas, y el terror frío en sus ojos me decía que no había lugar donde esconderse. Pasillos vacíos se extendían ante nosotros, pero no había elección. Sería allí donde tendríamos que confrontar lo que sea que acechaba. Mientras corríamos, la carpeta que Eduardo había dejado atrás me vino a la mente. ¿Por qué no la había recogido? Un impulso me atravesó. La información contenida en esas hojas podía ser nuestra única esperanza. Sin embargo, no tenía idea de cómo volver a donde estaba. La matemática de la realidad se había retorcido en torno a nosotros, y nada parecía seguro. ¿Qué vimos?, le pregunté a Eduardo, forzando mis palabras entre los jadeos. ¿Qué está sucediendo aquí? Él entrecerró los ojos como si recordara algo que le costaba aceptar. Estaba estudiando. Empezó, pero la voz se le quebró. Todo lo que creíamos saber sobre este lugar, sobre las terapias, es solo una parte de la verdad. Hay más. Algo que los médicos ignoran. Algo que se alimenta de nosotros. El eco de sus palabras golpeó mi pecho como un martillo. ¿Alimentarse de nosotros? Parpadeé, el horror anidando en mis entrañas. ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Se detuvo un momento. El pánico reflejado en su rostro se hacía más intenso. Pero puede haber un laboratorio en los niveles inferiores. Recibí un mensaje, algo que no debería haber llegado a mí. Advertencias. Advertencias sobre fenómenos que no se pueden controlar. ¿Y cómo llegamos allí? La pregunta era tan mortal como la sombra que se acercaba cada vez más. Cada vez que giraba la cabeza creía que la vería ahí, al acecho, por las escaleras de emergencia. Dijo rápidamente. Si logramos llegar a la sala de control, tal vez podamos encontrar lo que buscamos. No había otra opción. Corrimos en busca de las escaleras, el sonido de nuestros pasos resonando en los pasillos solitarios. Sentía cómo el aire se volvía más denso, llenándose de una sensación eléctrica que me hacía querer dar la vuelta. Pero no había vuelta atrás. Necesitábamos respuestas y, al mismo tiempo, escapar. Una vez frente a la puerta del área restringida, la adrenalina corría por mis venas. Eduardo empujó la puerta con fuerza, y un chirrido agudo la recibió. El interior era sombrío y polvoriento. Sin olvidarlo por un segundo, avancé entre las sombras de las máquinas apiladas y los equipos olvidados. Pulsé un botón en una terminal, pero seguía sin saber qué esperar. La pantalla parpadeó, proyectando un mensaje en un lenguaje que me era desconocido. ¿Qué es esto?, murmuró Eduardo acercándose a mí. Es un registro, de cada paciente, de cada tratamiento, pero hay más, algo que no está documentado. No tenemos tiempo, insistí, sintiendo que el aire se tornaba más frío, más hostil. La sombra está muy cerca. En ese instante, un grito resonó en el fondo del laboratorio, un grito que me heló la sangre. Era un sonido que conocía demasiado bien. ¡Eduardo!, exclamé. La sombra emergió de las paredes reforzada por las almas de aquellos que habían estado atrapados en este lugar. Respiré hondo, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. La máquina frente a nosotros comenzaba a chisporrotear,
y en su pantalla emergió la frase: escape o eternidad. Lo entendí al instante. La oscuridad no solo nos perseguía, ya había reclamado a otros. Sin pensarlo más, tiré de la mano de Eduardo y corrimos hacia la única salida que teníamos. No miré atrás, pero no pude evitar escuchar el lamento del pasado que se desvanecía en el aire. La oscuridad nos había tocado, pero estábamos determinados a luchar por nuestra vida. ¿Sería suficiente? Capítulo 8. Corrimos, los pasos resonando en el frío suelo del laboratorio, sin un rumbo claro. Solo sabía que no podía detenerme. Cada segundo contaba. «Eduardo, esto no puede ser», grité mientras pasábamos junto a las viejas máquinas, cada una pareciendo murmurar secretos olvidados. Sin embargo, el susurro de la sombra detrás de nosotros crecía, como si celebrara nuestra desesperación. A la izquierda. Eduardo me grita de repente y giramos en un ángulo brusco hacia un pasillo más angosto. Las luces titilan sobre nuestras cabezas, y siento que están a punto de apagarse por completo. En la penumbra, él se para. A través de esta puerta, puede que ahí haya algo útil. Sin pensarlo dos veces empujé la puerta que, al abrirse, reveló un cuarto más pequeño, lleno de estantes con frascos y cajas. A medida que entramos, el aire se llenó de un olor químico penetrante. Mientras Eduardo revisaba los estantes, yo intenté recordar las advertencias del mensaje que había escuchado. «¿Qué estamos buscando?», le pregunté, buscando entre los frascos. «Cualquier cosa que nos ayude a entender cómo funciona todo esto», respondía, abriendo lo que parecía un archivo clínico. «Necesitamos saber qué tratamientos han estado probando aquí. Todo lo que esté relacionado con nosotros». Pasé mis dedos por las etiquetas. «Pero si hay algo que se alimenta de nosotros, ¿qué podemos hacer? Esto no tiene sentido». Sentí que la desesperanza comenzaba a tomar forma en mi pecho, una sensación que no podía permitir que me detuviera. «Espera», Eduardo dijo y su voz sonó más esperanzadora. «Aquí. Este documento menciona una sustancia experimental, algo que neutraliza los efectos de la energía negativa, algo que podría debilitar a la sombra». Mi corazón se aceleró. «¿Dónde está?» «Es un aerosol que se guarda en la sala de almacenamiento. Pero está en el nivel inferior», explicó, su voz temblando mientras miraba en mi dirección. «Necesitamos conseguirlo. Sin eso, no tenemos forma de enfrentarlo». Un estruendo resonó desde el pasillo, y casi me caí, girando hacia Eduardo con los ojos desorbitados. «¿Qué fue eso?» «Debemos movernos. Ahora», dijo, firmemente, mientras empezaba a salir del cuarto. Sin embargo, no teníamos más que un instante. La sombra parecía estar persiguiéndonos, lista para devorar cualquier esperanza que tuviéramos. Salimos nuevamente al pasillo, y la atmósfera se tornó más helada. Mis labios se secaron y me costaba respirar. «¿Por dónde? ¿Dónde están las escaleras?», pregunté, la preocupación punzante en mi mente. Eduardo se detuvo, buscando a su alrededor. «No lo sé. Debemos encontrar un mapa», dijo. Pero en ese momento, un ruido ahogado llenó el aire, como susurros hambrientos, acoplándose a un crescendo que parecía invitar a la locura. «¡Mira!», grité, señalando a una pared a su derecha donde un viejo mapa de emergencia colgaba, desgastado y casi ilegible. «Allí, solo tenemos que seguir el pasillo, y luego las escaleras deberían estar justo al final». En mi pecho, el pánico se entrelazaba con una pequeña chispa de expectativa. Nos movimos rápidamente, dejando atrás aquel cuarto lleno de información, con la sensación de que, cuanto más nos alejábamos de nuestro refugio momentáneo, más nos acercábamos a lo desconocido y potencialmente mortal. Cada paso resonaba, cada latido era una súplica silenciosa al tiempo que avanzábamos, temerosos de lo que realmente nos esperaba en la sala de almacenamiento. Cuando finalmente llegamos, la puerta que daba acceso a las escaleras se encontraba ante nosotros, oscura y amenazante. Eduardo la empujó con fuerza, y una vez más, la oscuridad se desplomó sobre nosotros, pero esta vez,
No habíamos pasado solo al otro lado. Sabíamos que teníamos que enfrentar lo que se nos venía encima. ¿Listo?, pregunté, la voz temblando en mi garganta. No hay vuelta atrás, respondió él, a punto de abrir la puerta. Y en ese momento, supe que todo lo que habíamos vivido nos había llevado a este preciso instante, donde quizás el final y el principio se entrelazaban de manera irreversible. Capítulo 9. La puerta se abrió con un chirrido lacerante que me heló la sangre. A medida que cruzábamos el umbral, nos envolvió una oscuridad densa, casi palpable. La línea entre el horror y la realidad se desdibujaba en este espacio. El aire pesado se mezclaba con un miedo que me erizaba la piel. «Debemos apresurarnos», murmuré mientras mis ojos se adaptaban a la penumbra. Eduardo sacó su teléfono, proyectando una luz tenue que cortaba la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de viejas manchas y grafitis incoherentes. A lo lejos, el eco de pasos resonaba, como un recordatorio sórdido de que no estábamos solos. «¿Oíste eso?», me preguntó, su voz quedándose ahogada en un susurro. Asentí, la inquietud haciéndose un nudo en mi estómago. «Vamos, rápido». Comenzamos a descender por las escaleras, cada escalón sintiéndose como un tributo a la incertidumbre. La luz del teléfono apenas iluminaba el siguiente paso, y la sombra de lo desconocido parecía aguardar, acechando en cada rincón oscuro. En la planta inferior, un gran letrero decía «Almacenamiento». La sensación de que algo nos observaba se intensificaba. Me detuve un segundo para escuchar, y el murmullo de voces lejanas pareció rebotar en las paredes. No eran solo ecos. Era como si hubiera alguien más en este lugar. Como si las almas atrapadas en esta oscuridad aún se resistieran a dejar de existir. «Es aquí», dijo Eduardo, y empujó una puerta que advertía «Prohibido el paso». El sonido de la bisagra chirriante resonó en la habitación, y entramos a un espacio que vibraba con una mezcla de ciencia y locura. Estantes llenos de frascos y cajas desordenadas nos rodeaban, y de inmediato sentí una mezcla de esperanza e inquietud. «Revisa esos estantes», le sugerí mientras me acercaba a una mesa cubierta de polvo. Sudor frío corría por mi frente, y contra mi voluntad, recordé el mensaje que había recibido. Lo que decían sobre los experimentos. ¿Qué habían hecho aquí? Eduardo se movía rápidamente, buscando entre frascos y etiquetas. «Aquí. Este debe ser». Tenía un pequeño aerosol en la mano, claramente etiquetado. «Esta es nuestra mejor oportunidad», exclamó, sosteniendo el frasco como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un estruendo resonó desde el pasillo. Una puerta se cerró de golpe, y podía sentir cómo la fría mano de la desesperación se adueñaba de mi pecho. «¿Qué fue eso?», pregunté, el eco de mi propia voz sonando distante. «Tengo una mala sensación sobre esto», murmuró Eduardo, y en sus ojos vi el mismo terror que sentía. El ruido aumentaba, pasos pesados y arrastrándose, como si algo o alguien se acercara lentamente hacia nosotros. De repente la luz del teléfono parpadeó. «No, no, no», murmuré, mientras el entorno se oscurecía aún más. Eduardo luchaba con el aerosol, sus manos temblando. «Despierta, por favor», le dije, asfixiado por la urgencia. «Usa el aerosol si algo aparece». Antes de que pudiéramos prepararnos, una sombra alargada se materializó a la entrada del cuarto. Era indistinta, como una niebla oscura mezclada con la luz, pero el terror latente en su forma era claro. Gritos de miedo se atascaban en mi garganta mientras la figura avanzaba, los ojos brillando con una malevolencia palpable. «Eduardo, ahora», grité mientras la sombra se acercaba, y en ese instante supe que nuestra lucha para sobrevivir apenas comenzaba. La desesperación me empujó a actuar. «Usa el aerosol», volví a gritar, y el ciñendo de la sombra me envolvió, robándome la esperanza al instante. La batalla entre la luz y la oscuridad había comenzado, y no sabía quién prevalecería. Capítulo final. La sombra se cernía sobre nosotros como un mar oscuro,
su frío penetrante llenando el aire con un terror casi palpable. «Eduardo, usa el aerosol», grité, pero el miedo lo había atrapado en un silencio paralizante. Cuando lo vi aún sosteniendo el frasco, su expresión era una mezcla de incertidumbre y terror. La sombra avanzaba, y con cada segundo, ese espacio se encogía más. Finalmente, Eduardo tomó aire y presionó el botón del aerosol. Un vapor blanco brotó de la boquilla, disipándose en la oscuridad. La figura se detuvo en seco, como si el aire repelente hubiera golpeado su esencia. Vi cómo la sombra parecía encogerse, su forma distorsionándose y dividiéndose como humo entre los dedos. Un grito escalofriante resonó, un lamento que hacía eco de las almas atrapadas en este lugar maldito. Estábamos ganando la batalla, pero el precio era alto. «¡Corre!», gritó Eduardo arrastrándome mientras la sombra intentaba reformarse detrás de nosotros. Casi podía sentir su rabia, un grito ancestral que clamaba por libertad. Corrimos hacia la salida del almacén, tratando de salir de ese laberinto de oscuridad. Sin embargo, cada paso era una carrera contra el tiempo, la sombra deslizándose al acecho. Al llegar a las escaleras el sonido de pasos resonantes nos siguió. «¿Dónde está la salida?», bramé, pero Eduardo parecía tener un plan. «Por aquí, al fondo», indicó con determinación. La luz del teléfono se apagó, dejándonos en una penumbra casi completa. Resultó un peligroso reto, pero no había tiempo para pensar en alternativas. Descendimos al siguiente nivel, donde se creó un eco ominoso alrededor de nosotros. Mis sentidos estaban al borde. El susurro de la sombra crecía más fuerte, y podía sentir su presencia justo detrás de nosotros. «No te detengas», insté, comenzando a sentir que nuestras fuerzas flaqueaban, sobre todo cuando escuché un susurro. Más claro ahora. «No pueden escapar». Al llegar al final del pasillo, tropezamos con una puerta de emergencia. Con un esfuerzo monumental, la empujé, y salimos a un espacio más amplio. La luz iluminó la sala, y al mirar hacia atrás, la sombra se detuvo un instante ante la entrada, como si evaluara sus opciones. Fue suficiente para que tomáramos un respiro. «¿Estás bien?», pregunté notando que Eduardo había palidecido. Con un asentimiento dudoso me dio una mirada que decía que todavía no habíamos terminado. Había algo extraño en el aire, una mezcla de liberación y una tensión persistente. «¿Qué hacemos ahora?», cuestioné. «¿Podemos cerrar la puerta?». Pero en ese instante, un giro en la atmósfera me hizo sentir que la amenaza aún era palpable. La sombra había regresado, como un fragmento de oscuridad en un mar de luz. «Busquemos el laboratorio. Quizás haya algo más que podamos utilizar», dijo Eduardo. Me inquietaba la idea de regresar a donde habíamos estado, pero era la única alternativa que teníamos. La sombra nunca dejaría de seguirnos, una voluntad oscura atormentada por la existencia de lo perdido. Caminamos cautelosamente por el pasillo otra vez. ¿Te imaginas haber estado aquí tanto tiempo, Eduardo? Esta sombra. Solo... ¿por qué? ¿Por qué ahora? Nunca había tenido respuestas claras. Solo la verdad amarga de que estábamos atrapados en un ciclo. Finalmente nuestro destino era un ciclo interminable de horror. Mientras volvíamos a abrir la puerta del antiguo laboratorio, una luz tenue parpadeó. La máquina estaba trabajando de nuevo, proyectando informes antiguos y acumulando un eco del pasado. Justo entonces, la voz resonó a través de la habitación. «Regresen, no deberían estar aquí». No sabía si venían de la máquina o de la sombra, pero me detuve. Miré a Eduardo. «Esto no acaba aquí, ¿verdad?». Aceptó con un gesto, murmurando entre los ecos de risas y lamentos. Me pregunté si alguna vez encontraríamos una respuesta. ¿Era la sombra un reflejo de toda la vida perdida? ¿Una expresión de aquellos que se fueron sin dejar rastro? ¿O algo más oscuro, algo que jamás entenderíamos? La oscuridad parecía abarcar más que solo un lugar. Desapareció con nosotros en ella. El ciclo estaba lejos de cerrar. Mientras me giraba a mirar por última vez, un escalofrío recorrió mi espalda.
¿Realmente escaparíamos? ¿O nos convertiríamos en otra leyenda más, en susurros de aquellos que vagan por estos pasillos eternamente? No podía estar seguro, pero en mi interior sabía que esta lucha seguía y que la historia aún no había terminado. La sombra, aunque reprimida, todavía existía. Quizás, en el fondo, nunca la entenderíamos del todo.